Nuevo vídeo, nuevo combate. Jack contra Victor, Henry Selick contra Mike Johnson y Tim Burton. Si el más allá es así de vivo, me pido primer. Si te dijera que un muñeco de piernas largas y cabeza de calavera se enfrentará a una chica en descomposición vestida de novia, es posible que me dijeras que es normal que los matrimonios pasen malos momentos. Round 1. Fight! En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Pesadilla antes de Navidad, el extraño mundo de Jack en Latam. Un momento, creo que el guión no está bien. ¿De verdad España lo ha hecho bien esta vez? Interesante. Creo que Latam no solo no se merece el punto, sino que lo pierde. Con guión de Caroline Thompson y Michael McDowell, y que se basa en una historia de Tim Burton. La historia nos narra cómo su protagonista, Jack Skeleton, un respetado integrante de la comunidad de Ciudad Halloween, donde habitan una serie de diversos monstruos y seres asociados a la festividad de Halloween, organiza este evento año tras año con un éxito aplastante. Sin embargo, se ha cansado de la misma rutina anual y quiere algo nuevo. Su ímpetu de superación lo hace visitar Ciudad Navidad por accidente. Asombrado por la festividad desconocida, Jack desarrolla una obsesión por ella, llevando a situaciones tan dispares como indeseadas. Sus mejores golpes son un acercamiento familiar a temas profundos como la identidad, el deseo de encontrar un propósito en la vida y el peligro de intentar ser algo que no eres, unos personajes memorables y diseñados para un gozo agridulce o sublime, y una cadena de sucesos tan original como fantástico. Los golpes iniciales del ataque son descomunales. Nos encontramos ante una de las obras más brutalmente elegantes en la fusión de conceptos con más profundidad de lo que parece inicialmente. En el otro rincón del cuadrilátero nos encontramos con el argumento de la novia cadáver, el cadáver de la novia en Latam. Con guión de John August, Caroline Thompson y Pamela Pitler. La historia, basada en un antiguo relato ruso, combina romance gótico, tragedia y toques de humor. El protagonista, Victor Van Dort, se ve envuelto accidentalmente en un matrimonio con el cadáver de Emily, una joven que fue asesinada justo antes de casarse. Esta situación, incómoda para Victor pero ideal para Emily, nos hará navegar por un conflicto más allá de los votos nupciales. A pesar de los elementos de terror presentes, la narrativa se centra en temas más profundos como el amor no correspondido, la traición, el sacrificio y la búsqueda de redención. Sus mejores golpes son una historia trágica y conmovedora de la cual no sabes si reír o llorar, unos personajes más complejos que los de su contrincante y, de nuevo, el tratamiento de temas quizás más profundos aún que los de su contrincante. Sus golpes son crudos. Nos encontramos ante el mejor combatiente que puede tener Pesadilla antes de Navidad, con muchas posibilidades de victoria. Ambas cintas tienen sus golpes estrella. Pesadilla antes de Navidad se enfoca en un tratamiento oscuro pero alegre al mismo tiempo, con temas y situaciones de contrastes fantásticamente orquestadas. La novia cadáver continúa el tono pero desvía la atención a otros temas no menos importantes, con una trama cosida entre tumbas y emociones. Los jueces, que no se ponen de acuerdo, dan la victoria a Pesadilla antes de Navidad por su originalidad y unos temas menos recurrentes. Oh yeah. Jack, traigo el programa para el próximo Halloween. Tengo que repasarlo contigo para ponerlo en marcha. ¡Ya, abre! Yo soy un simple funcionario electo. No puedo decidir por mí mismo. Round 2. Fight! Este asalto, al igual que pasó con Akira vs Ghost in the Shell, se verá obligado a enfocarse a los personajes y sus desarrollos más que a las interpretaciones, y asumiendo que los doblajes son más que correctos, al menos en España. Además, dejo para el asalto de dirección artística el gran diseño en los mismos en ambas cintas. Preparaos porque, como supongo que ya debéis suponer, el asalto de dirección artística va a ser sangriento. El reparto de Pesadilla antes de Navidad se alza amenazador como un coloso, además de numeroso. Los golpes iniciales del primer ataque los asesta, como es obvio, el personaje principal, Jack Skeleton. Jack es un personaje carismático y complejo, aunque muy seguro de sí mismo y sus capacidades, siente un profundo vacío en su vida. A lo largo de la cinta, su deseo de cambiar y buscar algo nuevo lo lleva a descubrir Ciudad Navidad, lo que desencadena la trama principal. Lo que hace que Jack sea un personaje fascinante y golpee con fuerza a su contrincante es su conflicto interno. Aunque es excelente en lo que hace, asustar y organizar Halloween, desea algo más. La película gira en torno a su búsqueda de identidad y propósito. A
lo largo del film, Jack pasa de la emoción inicial por la Navidad a la confusión y finalmente a darse cuenta que debe aceptar quién es realmente. El rey del mal, en la versión doblada en España. En la versión original es el rey de las calabazas. Un mensaje claro y sin corruptelas de no querer ser aquello que no eres. Voy a cortar aquí un momento. Vamos a ver, ¿qué problema hay con que sea el rey de las calabazas en España? En este caso me podrían decir que es por un tema de rima por las canciones, pero sigo creyendo que tenemos un problema grave de transcripción. En España tenemos un talento descomunal de doblaje si quitamos El Resplandor de en medio, pero ese talento se va al traste por esas decisiones de traducción y transcripción horribles. Por otro lado, siempre es aconsejable ver las obras en versión original, pero en Pesadilla antes de Navidad se podría decir que es una obligación, y eso que el trabajo de doblaje en este caso es sublime. En fin, continuemos. Siguen los golpes del personaje de Sally, el interés amoroso de Jack, pero también un personaje independiente con su propia trama. Sally es una muñeca de trapo creada por el Dr. Finkelstein y pasa la mayor parte del tiempo tratando de escapar de su control para poder vivir libremente. Una clara alusión a la independencia femenina de la figura masculina. Sally, al estar hecha de retazos de tela, tiene la habilidad de desmembrarse y coserse de nuevo. Esto puede interpretarse como un símbolo de su fortaleza interna y capacidad de resiliencia, a pesar de su apariencia frágil. No puedo evitar ver una metáfora de lucha feminista contra el machismo violento y controlador. Los golpes de Sally son imparables. Siguen los golpes con el personaje del alcalde de Ciudad Halloween, el personaje responsable de organizar los eventos en la ciudad, aunque en realidad depende completamente de Jack para todo. Tiene una cabeza giratoria que cambia entre una cara sonriente y una aterrorizada, lo que refleja su naturaleza ansiosa, su dependencia y su capacidad de cambiar de postura como político que es. Parece tener autoridad, pero en realidad carece de poder y confianza en sí mismo. El resto del elenco golpea conjuntamente por una serie de personajes imborrables de mi mente. Todos y cada uno desarrollan un potente carisma inusitado y al ser tan extenso no pueden golpear uno por uno. La tunda es importante. El reparto de la novia cadáver está inconsciente en el suelo, pero antes de que el referí empiece la cuenta atrás, se reincorpora con dificultad, agita la cabeza ensangrentada y alza sus puños mientras escupe sangre a la lona con una mirada sonriente y al mismo tiempo amenazante. Sus ataques de respuesta los asesta el personaje principal Emily. Aunque parezca que Víctor parece el personaje principal, es solo un espejismo. Es Emily la que asume el arco narrativo más interesante y complejo que cualquier otro personaje en la historia. Es una figura desgarradora que anhela el amor y la justicia y sin embargo demuestra compasión y bondad más allá de su traición. A través de su interacción con Víctor, Emily redescubre el valor de la libertad y del amor desinteresado. A medida que avanza la cinta, Emily evoluciona de alguien que quiere revivir su amor perdido a una figura que comprende que el amor verdadero implica sacrificio. Su acto final de liberar a Víctor para que pueda estar con Victoria es profundamente conmovedor. Los golpes que asesta Emily son brutales. Sigue el ataque de Víctor Van Dort, un joven tímido, sensible y algo torpe. Su condición de miembro de familia de nuevos ricos no encaja en el mundo rígido y formal de su familia ni en el de la alta sociedad. A lo largo de la historia, Víctor pasa de ser un joven asustado e indeciso a alguien que está dispuesto a sacrificar su propia felicidad por el bien de los demás. Su relación con Emily lo ayuda a madurar y a comprender el verdadero significado del amor. Víctor golpea con furia. Siguen los golpes de Victoria Everclot, la prometida forzosa de Víctor en el mundo de los vivos. A pesar de crecer en una familia fría y controladora, Victoria es un personaje cálido y de buen corazón. Su amor por Víctor es genuino, lo que crea un conflicto cuando Víctor es arrastrado al mundo de los muertos. Aunque se presenta como una figura dulce, Victoria también está atrapada por las expectativas sociales de su época. Si lo pensamos por un minuto, está en una situación muy similar a Emily, solo que su impedimento para ser feliz es establecida por la relación con sus padres, que la ven más como una herramienta para mejorar su situación social que como una persona con sus propios deseos. Sus golpes no son débiles en absoluto. El resto del elenco, aunque con ganas de repartir, no les da tiempo a intervenir. Ambos repartos han combatido con fiereza. Los personajes de Pesadilla antes de Navidad destacan al jugar un papel importante en la narrativa y contribuye a la atmósfera fantástica y oscura de la cinta. Los personajes de la novia cadáver están profundamente ligados a los temas principales del film: la libertad versus la opresión, el amor verdadero versus al matrimonio por conveniencia y la vida versus la muerte. Os habéis dado cuenta que estoy promocionando el canal de manera subliminal, ¿verdad? Los jueces deliberan. Es difícil, ya que aquí no estamos valorando la estética de los personajes. Ese juicio es para el asalto de dirección artística. Si nos ceñimos única y exclusivamente a los arcos narrativos de cada personaje y quitamos los diseños visuales de la ecuación, los personajes de la novia cadáver se erigen como más complejos, maduros y fascinantemente trágicos. En consecuencia, los jueces le dan la victoria del asalto al reparto de la novia cadáver por decisión unánime. Good. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo soy su esposa.
todavía, espera, ¿no lo entiendes? Está muerta. Mira. Round 3. Fight! Que yo sufro en realidad, no diréis que no es verdad. Danny Elfman contra Danny Elfman. No es la primera vez que vemos en el canal que un mismo compositor se enfrente a sí mismo, pero sí que lo haga con rabia. El Danny del futuro mira con desprecio al del pasado. Quizás por envidia, es posible. Como musicales que son, ambas cintas tienen un entrenamiento superior a la media en este asalto y van a pelear con uñas y dientes. Junto con el asalto de dirección artística, el de banda sonora se intuye feroz. La partitura de Pesadilla antes de Navidad se avanza y abalanza al ataque de manera furiosa. La música de Elfman del pasado en esta película combina una variedad de estilos como elementos de ópera, cabaret y música gótica, lo que encaja perfectamente con el tono sombrío pero a la vez encantador del film. También se pueden apreciar influencias del jazz y el blues, especialmente en las partes relacionadas con el personaje de Oogie Boogie. Temas como This is Halloween o What's This, en la que Jack descubre el mundo de la Navidad, son ya bandas sonoras oficiales de la festividad de Halloween. La partitura golpea con fuerza desmesurada a su oponente, que lo tumba a la lona. Justo cuando empieza a levantarse débilmente, los efectos sonoros que acompañan a la partitura asestan un par de golpes finales de gracia, haciéndolo caer de nuevo. El Danny Elfman del futuro se levanta magullado, rabioso y un poco lloroso, pero ello le da aún más fuerzas para responder con un ímpetu épico. Busca el hueco y consigue responder con un estilo igual de gótico, pero más taciturno. La música de La novia cadáver, aunque no tiene tanta presencia como su contrincante, es mucho más romántica y melancólica, en comparación con el tono más macabro y juguetón de Pesadilla antes de Navidad. La película, que mezcla temas de amor no correspondido y la muerte, tiene una atmósfera triste en la que Elfman del futuro combina elementos orquestales con una tonalidad más sombría, evocando la belleza en la tragedia. Su carácter sigue el patrón estilístico de las colaboraciones anteriores entre Elfman y Barton, pero con un giro más introspectivo y maduro. En vez de la energía macabra y el humor oscuro de Pesadilla antes Navidad, la banda sonora de La novia cadáver resalta la tristeza, el amor no correspondido y el deseo de redención, creando una experiencia emocional más profunda. Los efectos sonoros responden y golpean con la misma fuerza que los de su contrincante. Ambas cintas tienen poder musical para tumbar a cualquiera en su categoría. La música de Danny Elfman del pasado en Pesadilla antes de Navidad no solo complementa la atmósfera visual única del film, sino que la eleva, haciendo que la historia sea mucho más inmersiva y emocional, y además, por si no fuera suficiente, ha calado en la cultura musical, haciendo que sus canciones se hayan convertido en todo un himno oficial por Halloween. Por otro lado, la banda sonora de La novia cadáver es uno de los trabajos más sensibles y elegantes de Danny Elfman del futuro, donde el compositor logra capturar el espíritu melancólico y gótico de la película a través de una mezcla de música orquestal emotiva, canciones memorables y una atmósfera que refleja perfectamente los temas de la vida, la muerte y el amor. Los jueces hoy están sudando, los dos contrincantes lo han dado todo, mejor dicho, el mismo contrincante. Los jueces deciden que Pesadilla antes de Navidad se lleva la victoria del asalto por pionera, más reconocible y de calidad insuperable. Elfman del pasado sonríe al Elfman del futuro diciéndole que no lo ha hecho mal, simplemente él estaba más inspirado. Oh, yeah. Aunque están emocionados, nunca comprenderán todo lo que significa la Navidad. En fin. Round 4. Fight! Aquí es cuando los dos contendientes enseñan los dientes, los músculos y las uñas. Tanto Pesadilla antes de Navidad como La novia cadáver han sido entrenadas por el mismo sensei. Este asalto será el más duro y reñido no solo del combate, sino que me atrevería a decir de todos los combates que llevamos en el canal de largo. Y es que los dos combatientes han trabajado duro en este apartado. Tanto Pesadilla antes de Navidad como La novia cadáver son ejemplos más que sobresalientes de una animación stop motion excelente. No se puede hacer mejor, con una dirección artística muy característica y diferenciada, con una huella clara del estilo gótico y fantasioso característico de Tim Burton. Pesadilla antes de Navidad se prepara para el primer ataque. Pesadilla antes de Navidad confiere un estilo visual caricaturesco y surrealista. Los personajes tienen proporciones exageradas y formas extrañas que refuerzan el sentido de la fantasía y pesadilla. La influencia del expresionismo alemán es evidente en las líneas inclinadas y el uso de sombras distorsionadas. Su paleta de colores es muy diferenciadora. Mientras Ciudad Halloween está dominada por tonos oscuros, Ciudad de la Navidad tiene colores más brillantes y cálidos, creando un contraste claro entre ambos mundos, algo que justamente veremos también en La novia cadáver. Los escenarios están diseñados para parecer
parecer deformados e irreales, casi como un sueño lúgubre. Las formas torcidas y la sensación de caos visual reflejan la naturaleza excéntrica del mundo de Halloween. Los personajes tienen un diseño brutal, todos y cada uno de ellos confieren una estética burtoniana que provoca envidia al diseñador más cool que pueda tener Nueva York. Los golpes que asesta Pesadilla antes de Navidad son los más brutales de todo el combate y hace caer a la lona a su contrincante. La novia cadáver tiene problemas para levantarse, se recupera rápido ya que tiene talento y fuerza suficientes como para contestar sin perder tiempo. Con el pulgar se limpia la sangre del labio, seguidamente lame la sangre, la escupe y grita al estilo Bruce Lee para empezar su respuesta violenta. Aunque también tiene un aire gótico, la novia cadáver es visualmente más refinada y estilizada que Pesadilla antes de Navidad. La animación es más fluida y los detalles de los personajes y escenarios son más realistas, dentro del estilo fantasioso. Se nota el aprendizaje de Pesadilla antes de Navidad. En este caso, el contraste es más sutil. El mundo de los vivos está dominado por tonos fríos, apagados y monocromáticos, lo que refuerza la sensación de opresión y rigidez. El mundo de los muertos, en cambio, es más colorido y vibrante, con azules más saturados, verdes y púrpuras. Los escenarios del mundo de los vivos son más sobrios y elegantes, con una estética victoriana muy marcada. El mundo de los muertos es más festivo y caótico, pero a la vez más acogedor con un toque humorístico. Una invitación a pensar que quizás nuestras vidas cotidianas y leyes sociales establecidas son más tristes que la propia muerte, un mensaje del que podría estar de acuerdo. Los personajes en La novia cadáver son más realistas en cuanto a sus proporciones, pero igualmente estilizados. Victor y Emily tienen una estética alargada que refuerza la melancolía de sus personajes, mientras que los muertos son más coloridos y desenfadados, con características físicas que reflejan sus personalidades. El diseño de producción de La novia cadáver ha conseguido que el diseñador más cool de Nueva York se lance al vacío desde el Empire State. Ambas películas, a pesar de sus diferencias estilísticas sutiles, comparten la habilidad de crear mundos visualmente ricos y envolventes que reflejan de manera profunda los temas de la película, ya sea la dualidad entre Halloween y la Navidad o la vida y la muerte en La novia cadáver. Pesadilla antes de Navidad tiene un estilo más caricaturesco y expresionista, con fuertes contrastes visuales entre Halloween y Ciudad Navidad. La novia cadáver es más sutil y elegante en su dirección artística, con un enfoque más romántico y melancólico en la estética, pero sin perder el toque oscuro y fantasioso. Además, si no nos hemos olvidado, recordemos que esto es stop motion, arte fotograma a fotograma. El trabajo en este asalto es sublime, excelente y me atrevo a decir perfecto en ambos combatientes. Los jueces no se ponen de acuerdo, al final deciden un empate técnico debido a un diseño variado en Pesadilla antes de Navidad y una ejecución sublime en La novia cadáver. Creo que el dictamen es justo. ¡No permitiré que entréis aquí! ¡Atrás! ¡Atrás! Más bajo, estamos en una iglesia. Buenas noches. Round 5. Fight! Henry Selick, Mike Johnson y Tim Burton, con unas cervezas en la mano, riendo y pasándoselo bien, se acercan al ring la mar de contentos. Una vez han llegado a las cuerdas, el referí les recuerda que han venido a pelear por sus respectivos trabajos. Al decirles esto, los tres se miran y se extrañan de estar ahí, no porque no sean combatientes competentes, sino porque los tres son del mismo equipo de amistades. Hacen gestos de aprobación y resignación, como queriendo decir, bueno, si hay que pelearse, pues lo hacemos, pero no tenemos ninguna ganas ya que somos colegas. Acto seguido, Selick y Johnson se preparan para el ataque, pero se percatan de una cosa lo suficientemente curiosa como para que ambos bajen los puños. Tim Burton orbita alrededor de ellos, dando ánimos y a la vez improperios, dependiendo hacia qué combatiente tiene más cerca. Una situación extraña y cómica a la vez. De hecho, le recuerda al alcalde de Ciudad Halloween en ese aspecto, cambiando de cara según lo hace. Una vez se acostumbran a ello, vuelven a ponerse en guardia. La dirección de ambos combatientes tiene elementos en común como la influencia de Tim Burton, pero también difieren cómo los directores abordan el proceso creativo y técnico en cada una. Henry Selick se atreve a atacar primero por sorpresa de Johnson, que creía que bromeaba. Quizás haya gente despistada que cree que Burton es el director de Pesadilla antes de Navidad. No les culpo, ya que el hecho de que se le nombre al estilo John Carpenter puede dar esa creencia. Sin embargo, Selick fue quien supervisó la compleja y laboriosa tarea de dirigir la animación stop motion. Su capacidad para manejar la animación y diseñar el movimiento de personajes extremadamente expresivos fue esencial para dar vida a los protagonistas. La precisión técnica de Selick es notable, dado que la animación stop motion requiere la manipulación minuciosa de marionetas cuadro por cuadro. Gracias a su trabajo, la película es fluida y envolvente, algo impresionante para los estándares de la época. Selick no solo se queda en lo manual, trabajó para equilibrar la visión macabra de Tim Burton con elementos humorísticos y sentimentales. La película tiene un ritmo ágil que nunca deja que la oscuridad abrume, manteniendo el encanto y el atractivo para una audiencia amplia, incluidos los niños. Aunque Burton estaba muy involucrado en la conceptualización debido a sus otros compromisos en esa época,
dirigía Batman Vuelve, dejó la dirección en manos de Selig. Sin embargo, Burton mantuvo una supervisión creativa significativa, asegurándose de que su visión fuera respetada en términos de diseño visual y tono general. Ello no quita que los golpes de Selig sean tan potentes que hacen girar las caras de Johnson y Burton a cámara lenta y salpicando sudor a la cámara. Johnson y Burton, aturdidos, le recriminan a Selig que se ha pasado, que si iba a ir en serio ellos también pueden, aunque Burton, justo al decir esto, continúa con sus órbitas alrededor de Selig y Johnson, apoyando y recriminando aleatoriamente y a discreción. Tim Burton asumió formalmente el papel de director, aunque compartió el crédito con Mike Johnson, quien manejó gran parte del trabajo diario en el set debido a la naturaleza meticulosa de la animación stop motion. Pero Burton tenía más control directo sobre la película que en Pesadilla antes de Navidad. Burton impulsó su distintivo estilo gótico, influenciado por su amor por el arte clásico, los cuentos oscuros y el cine de terror. Comparado con Pesadilla antes de Navidad, donde su visión fue medida por Selig, aquí Burton pudo dirigir con mayor libertad el tono visual de la película, dando como resultado un estilo más elegante y refinado. Burton creó una atmósfera más melancólica y emocional en La novia cadáver, centrándose en temas como el amor no correspondido, el sacrificio y la vida después de la muerte. El tono es menos caricaturesco y más sentimental que en Pesadilla antes de Navidad. A través de los personajes, especialmente Victor y Emily, la película explora la belleza y la tristeza en la muerte, lo que le da una capa emocional más profunda. Mike Johnson, como codirector, fue fundamental en la ejecución técnica de la animación stop motion, lo que permitió a Burton concentrarse más en la dirección narrativa y artística. Johnson ayudó a orquestar los detalles del stop motion, mientras que Burton proporcionaba la guía creativa y el tono. Gracias a la colaboración entre ambos, La novia cadáver logra un equilibrio perfecto entre la poesía visual y la complejidad técnica. Ambos directores se fusionan como si de un personaje de Dragon Ball se tratara y golpean de manera brutal a Selig, que cae a la lona inconsciente. La campana del final del asalto suena y ambos contendientes, con un Tim Burton indeciso, deben parar sus ataques por orden del árbitro. Los jueces empiezan a valorar los golpes. La dirección en Pesadilla antes de Navidad se enfocó principalmente en la técnica de animación stop motion y en hacer que la visión de Burton cobrara vida, manteniendo el ritmo dinámico y equilibrando las influencias oscuras con un tono ligero y familiar. La novia cadáver desarrolla un estilo más burtoniano si cabe, con un tono más personal, melancólico y emocional, contando una historia de amor trágica y bella al mismo tiempo. Los jueces creen que ambas películas son hitos del cine de stop motion, pero la dirección en cada una refleja diferentes grados de intervención por parte de Burton y sus respectivos codirectores, con Selig aportando su dominio técnico en Pesadilla antes de Navidad y Burton dirigiendo una obra más personal y emocional en La novia cadáver. De nuevo, un empate es la solución que deciden los jueces. ¡Qué obra de arte! ¡Te ha salido perfecto! Este es el verdadero Jack. No, ya no. Me siento mucho mejor así. Sé que últimamente crees que te falta algo, pero... ¿Perdona? Es verdad, sí que falta algo. ¿Pero qué? Round 6. Fight! La escena Hadouken, aunque difícil de decidir, creo que me decanto por la más icónica del film, el inicio más fantástico y musical que pueda tener una obra de animación, no solo de stop motion, sino de todo el abanico de métodos. Su banda sonora aquí da mucha fuerza para la carga de golpes Hadouken, y eso hay que admitirlo, pero el hecho que presenten prácticamente a todos los habitantes de Ciudad Halloween escuchando esa canción que es difícil de olvidar, y más aún de no cantar mientras la disfrutas, es una gran candidata a golpear con éxito. La escena Hadouken de La novia cadáver tiene el mismo problema, muchas opciones para decidirse, pero quizás el momento en que la novia cadáver hace aparición sería la opción de carga del golpe Hadouken. El momento en que Emily surge de la tierra es el punto de inflexión necesario para el giro inesperado de guión. Es justo aquí cuando la cinta se nos vuelve interesante, y cuando la novia cadáver hace aparición es cuando nos damos cuenta que la historia será más madura de lo esperado. Muy difícil decidir quién acierta el golpe especial, pero creo que la escena, música y presentación de inicio de Pesadilla antes de Navidad es tan icónica que ciega a su contrincante y permite acertar el golpe. ¡Hadouken! Pero somos muy diferentes. Verás, es que estás muerta. Haberlo pensado mejor antes de pedirme que me casara contigo. Es que no lo entiendes. Fue por error. Jamás me hubiera casado contigo. Final round. Fight!
Nos encontramos ante un gran combate, muy difícil de apostar al vencedor. Ambas tienen el sello inconfundible de Tim Burton, una estética gótica con un fuerte enfoque en la animación stop motion. Pesadilla antes de Navidad es un icono de la cultura popular. No solo ha mantenido su popularidad durante décadas desde su estreno en 1993, sino que también ha influido en la estética y la música de muchas generaciones. Es difícil superar su estatus de culto. La novia cadáver continúa su legado estético y de reconocimiento, pero creo que no llega tan alto en impacto cultural. Aunque ambas cintas usan la animación stop motion, Pesadilla antes de Navidad fue una de las primeras grandes producciones en emplear esta técnica con tanta dedicación y detalle. Este avance técnico le dio un lugar especial en la historia del cine de animación. Si bien es cierto que si comparamos Pesadilla antes de Navidad con La novia cadáver, es perceptible a simple vista la mejora en calidad de animaciones y fotografía, certificando un gran salto de aprendizaje, haciendo de La novia cadáver un trabajo que roza, por no decir que toca, la perfección en ese aspecto, superando a Pesadilla antes de Navidad. No se puede negar la superioridad técnica, en parte gracias a la diferencia de tiempo entre ambos estrenos, todo hay que decirlo. Por ello, en cuanto a estética, no podemos dar un claro vencedor ahí. Pesadilla antes de Navidad tiene un mayor impacto cultural, una historia más original y personajes que se han convertido en símbolos icónicos del cine de animación. Su contrincante tiene personajes emocionalmente conmovedores como Emily y Victor, y su puesta argumental es potente, así como musical y artística. Ambas películas son unas verdaderas obras de arte dentro y fuera del género de la animación, insuperables en muchos aspectos, pero Pesadilla antes de Navidad tiene algo especial que la hace destacar, y por ello se le da la victoria del asalto por un muy estrecho margen. ¡Se acabó! ¡Lo conseguimos! ¡Ha sido espeluznante! ¡Qué noche! Tim Burton es uno de los directores más singulares y reconocibles del cine contemporáneo, conocido por su estilo visual gótico, oscuro y excéntrico, así como por su inclinación hacia lo macabro con toques de humor. A lo largo de su carrera, ha desarrollado un estilo personal que combina lo sombrío con lo surrealista, a menudo poblado por personajes inadaptados y en el que se le intuye una fuerte influencia de películas de terror clásicas como las de Vincent Price y películas de terror y monstruos de la década de 1930. Uno de sus primeros proyectos fue justamente un cortometraje llamado Vincent de 1982, una película animada en stop motion que refleja ya mucho de los temas y estéticas que luego serían característicos de su cine. Otras obras como Frankenweenie de 1984, otro cortometraje, fue otro ejemplo de su afición por las historias góticas y los personajes marginados. En su primer largometraje como director, La gran aventura de Pee-wee, mostró un talento inusitado donde se le veía muy cómodo con la fantasía y el surrealismo. Este talento le llevó a alcanzar fama internacional con Beetlejuice de 1988, una comedia oscura con un sentido visual inconfundible y un personaje central caótico, interpretado por Michael Keaton. Su racha de éxitos parecía no tener fin, ya que en 1989 dirigió su famosa e icónica Batman, lo que lo consolidó como un director de grandes estudios, y su versión del superhéroe fue enormemente influyente, dando inicio a la era moderna de películas de superhéroes. Si separamos su filmografía y nos centramos en sus trabajos con elementos oscuros y góticos, aparte de Los combatientes de hoy, seguirían sus más que notables trabajos de Eduardo Manos Tijeras, Ed Wood, Sleepy Hollow, Sweeney Todd, Sombras tenebrosas y su último trabajo, Beetlejuice. En prácticamente todo este catálogo de obras oscuras veremos a Johnny Depp como denominador común, y es que este actor ha sido una extensión para Burton en cuanto a representación de lo excéntrico y lo fantástico. Burton explora temas de aislamiento, incomprensión y la dualidad entre lo extraño y lo normal. Sus protagonistas suelen ser personajes marginados e incomprendidos que se enfrentan a la sociedad convencional. Además, su estética visual es notable por el uso de contrastes extremos como luces y sombras marcadas y una paleta de colores que oscila entre lo brillante y lo gótico. El trabajo de Burton es inmediatamente reconocible por su enfoque visual. Sus películas a menudo tienen una atmósfera gótica con una fuerte influencia del expresionismo alemán y las películas de terror clásicas. Sus personajes suelen tener características exageradas y los mundos que crea están llenos de detalles surrealistas. Burton ha sido y sigue siendo una gran influencia en la cultura visual moderna, y sus películas han dado lugar a un culto de seguidores que aprecian su combinación de lo sombrío y lo fantástico. Su estilo ha sido imitado y homenajeado en diversas formas de arte, desde la moda hasta la música. Su enfoque distintivo y su habilidad para contar historias con personajes complejos y escenarios fantásticos le han ganado un lugar especial en la historia del cine. A pesar de algunos altibajos en su carrera, Burton sigue siendo una figura influyente y respetada en la industria cinematográfica. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta, porque mi perra está cantando con un cuchillo en una pata y una calabaza en la otra. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Maya, ¿vas a hacer un pastel de calabaza o algo?
Por favor, guarden silencio. Gracias.